Estás en Radio Inclusiva. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos nuestros oyentes en este miércoles por acá por Buenos Aires, que está un poquito lluvioso, húmedo, medio gris, pero acá le ponemos toda la onda? Hola Armando, ¿cómo estás? Y hola Laura, mi compañera de todos los miércoles, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Amo los días así. No sé qué te pasa a vos, no sé qué les pasa a ustedes, pero me encantan los días grises y de lluvia. Bueno, a mí también, me gustan los días soleados, pero también me gustan los días lluviosos, como que aprovecho para hacer otras cosas. Exacto. Bueno, pasamos las redes y los Dale. canales por los cuales nos pueden escuchar. Estamos en Radio Inclusiva, en Efecto Linterna, este programa que sale todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Nos pueden escuchar en directo por Instagram, Radio Inclusiva ARG, por Facebook y por YouTube, también Radio Inclusiva ARG, por la página web donde tienen el audio, radioinclusiva.com.ar. Y también nos pueden mandar mensajes directos al número de teléfono 11 3177 5020. Ahí tenemos habilitado el WhatsApp y nos pueden mandar mensajes escritos o audios que nos encantan, ¿no? Sí, total. Bueno, y le damos la bienvenida otra vez a Estela, que nos está acompañando, Estela Maris Nigro. Hola Estela, ¿cómo Hola, Estelita, estás? bienvenida. Hola. Bueno, muchas gracias por volverme a invitar. La verdad que es un gusto, estoy muy contenta. A pesar de la lluvia, a ustedes les gusta, a mí no tanto, pero bueno, me gusta cuando estoy en casa que llueva nada más. Y nuestros oyentes también muy contentos con vos. Bueno, Digámoslo. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es continuación de la semana pasada y tenemos unas cuantas preguntas que nos hicieron en las redes. Les decimos a los oyentes que se queden hasta el final porque las vamos a ir contestando y primero vamos desarrollando el tema y después algunas preguntas vamos a responder. Que a nadie se le ocurra moverse de donde está, porque bueno, hoy vamos a estar continuando con el tema que empezamos la semana pasada, que es el miedo. A forma de resumen decimos que vimos cómo se manifestaba el miedo en el cuerpo, los tipos de miedos que existían, qué factores influían a la hora de tener que enfrentarlos. También dimos varias herramientas para trabajar los miedos. Habíamos dicho que el miedo es nuestro aliado, lo podemos convertir en nuestro aliado, porque nos trae un mensaje y nos viene a avisar que hay un peligro, algo malo que puede suceder y que es una emoción que está relacionada con el instinto de supervivencia. Todo esto lo estuvimos ya conversando en nuestro programa pasado. También la predisposición del miedo, y si no pensemos, ¿no? Alguna vez que estuvimos en una situación de miedo es o a paralizarnos, a huir o a enfrentarlo, ¿no? Esas son las predisposiciones del miedo. Pero también dijimos que el miedo podía ser racional o irracional. Y acá ya invito a todos nuestros oyentes a que nos vayan contando. A ver, si pudieron durante esta semana identificar sus miedos, si pudieron hacer uso de alguna de las herramientas que les brindamos, también si pudieron hacer algo diferente a lo que venían haciendo a partir de escuchar nuestro efecto linterna de la semana pasada. Así que bueno, ya quedamos acá atentos y además recuerden que vamos a estar contestando los muchísimos mensajes que nos dejaron en nuestras redes, que agradecemos esta interacción que construye tanto. Bueno, hoy también vamos a ver que el miedo puede ser funcional o disfuncional. Sí, puede ser de ambas maneras. El miedo funcional, ¿no? Por ejemplo, nosotros dijimos que lo que nos pasa en el cuerpo es una señal, una advertencia, nos prepara para la acción, ¿no? Es algo para protegernos, para poder defendernos. Es parte de nuestra máquina, ¿sí? Nuestro cuerpo como máquina integral y perfecta. Ahora, el miedo es funcional en cuanto nos da una respuesta sana a una alerta de algo que realmente va a ocurrir. Eso nos va a permitir anticiparnos o tomar otro tipo de acción, o manejar mejor los recursos, o elegir qué hacer. Por suerte está ese miedo. Imagínense si estamos en un ambiente que se está incendiando, no nos vamos a quedar mirando las llamas para ver si nos calentamos. Está Claro. esa posibilidad de decir, no, tengo que huir. Por eso es funcional. Claro, esto está bueno también dejarlo, ¿no? Viste que hay gente que dice, no tenés que tener miedo.
¿no? El miedo, digamos, es funcional. El miedo en es algunos casos. funcional en algunos casos, al Ajá. contrario, sería un problema no tenerlo, que seguramente Sí, después como que lo vamos a tenemos ver. que poner a jugar a nuestro favor, Exacto. digamos. Claro. Exacto. Y es por eso que este tipo de miedo nos ayuda a elegir, nos ayuda a discernir, a tomar mejores decisiones, a respetar nuestros miedos funcionales. Eso es una parte esencial, ¿no? De ser responsables del cuidado de nosotros mismos. Y también tenemos el miedo disfuncional, o sea que si esta emoción, que es una emoción que nos viene a proteger, no está bien regulada, podemos tener como respuestas que no son tan funcionales para nuestra vida. Por ejemplo, podemos tener una respuesta exagerada a miedos que puede ser el miedo a hablar en público, el miedo a manejar, a la soledad, como dijimos la otra vez. O sea, y podemos tener una respuesta exagerada porque no implica una amenaza real a nuestra supervivencia. O sea, no es una amenaza de vida, ¿sí? Pero es un miedo a veces emocional, desde otro lugar. A dar un examen, a veces nos bloqueamos. Entonces, si lo analizamos y lo pensamos y lo razonamos, decimos, no, o sea, como que no hay razón para tener tanto miedo ante estas situaciones. Pero a veces esto ocurre, o sea que ahí sería una respuesta como a un miedo disfuncional, porque nos está frenando en la vida. Si yo no pudiera dar un examen por el miedo que me provoca, me está frenando. Claro. En este caso la respuesta es que te paraliza, ¿no? Es una de las posibles reacciones del Claro, miedo. claro. Después, la respuesta inapropiada, por ejemplo, cosas que a la mayoría de las personas lo viven como una cosa cotidiana, salir a un lugar abierto, subir un ascensor. A otras personas eso les provoca una respuesta también inapropiada, o sea, es lo que les llaman las fobias, como un miedo exagerado. Claro, yo les voy a comentar algo, ya que estamos hablando de los miedos exagerados. Y también de esta manera para que los oyentes vean que estas herramientas que nosotros estamos comentándoles, las usamos a diario. O sea, son herramientas que siempre las estamos usando. Yo vine la otra vez, estuve en la radio muy cómoda, acá hablando con ustedes, y cuando me veo después en YouTube, veo ustedes dos muy erguidamente sentadas mirándose, y yo parecía que estaba pidiendo perdón a todos los seres humanos por todo lo que estaba diciendo. Tenía una actitud de confesionario, más o menos. Entonces, lo primero que pensé fue, dije, ¿qué me estaba pasando? Bueno, yo creo que tuve un temor, que era un miedo escénico porque me estaba exponiendo, ¿no? Y lo primero que hice fue ponerle nombre. Y una vez que le puse nombre, hice lo que estábamos diciendo el otro día que podíamos utilizar. Hiciste uso de las herramientas. Exactamente. Empecé a mirar qué cosas podía hacer, qué cosas podía mejorar, de qué manera sentarme, ¿no? Y bueno, pude afrontarlo. Y ahora ya sé, por ejemplo, que no las tengo que mirar más a ustedes dos que están divinas, y de esa manera no me va a pasar nada. Bueno, Ani, nosotras tendremos que también compartir qué nos pasó las primeras veces a nosotras, ¿no? Porque ahora ya tenemos unos cuantos programas. Si Armando hablara, ¿o no? si Armando contara. Bueno, también tenemos otro tipo de respuestas, que son, por ejemplo, respuestas contradictorias. ¿Cómo sería esto? Tener miedo por algo que debería ser placentero o darnos alegría. Por ejemplo, voy a ir a una cita amorosa, ¿no? Con alguien que me gusta mucho, que estoy esperando un montón tener esa cita, y lejos de ser algo placentero y poder disfrutarlo, aparece el miedo. Aparece el miedo que seguramente me va a llevar o a paralizarme o incluso a huir, capaz a cancelar la cita, porque sentir, no voy a poder, ¿no? O también, otro ejemplo, el miedo a la intimidad, ¿no? Imaginemos que estamos en una reunión, que somos unos cuantos, y de repente se empieza a ir la gente, y cuando quedamos 2 o 3, que estamos en una situación de mayor intimidad, donde va a haber más exposición y demás, ahí me agarra miedo. Esto estamos hablando de las respuestas a los miedos disfuncionales, ¿verdad? Y otra podría ser una respuesta creada desde la imaginación, ¿no? Que es cuando nuestra mente crea respuestas y escenarios por las dudas, ¿no? Por ejemplo, a una vecina mía
le robaron la cartera, entonces yo por las dudas ya no salgo con cartera a la calle, por Claro. ejemplo, ¿no? Que, o sea, es por la imaginación porque aún a mí eso no me ha pasado, ¿no? Pero ya mi mente lo interpreta como que sí. También el miedo no funcional se puede dar, por ejemplo, por respuestas fisiológicas sin una causa aparente. El ejemplo más común es el ataque de pánico, ¿no? Hay gente que sufre un ataque de pánico sin que se dé cuenta, por ejemplo, que está pasando eso, sin que haya tenido un acontecimiento terrible como para que tenga Claro. ese ataque Sin de que haya pánico. habido como una amenaza identificable por ahí. Claro, Vas claro. manejando y tenés el ataque de pánico. Hay gente que durmiendo también. Sí, dicen que en general la gran mayoría de la gente que tiene ese tipo de ataque de pánico o ataque de ansiedad, en general no es por una causa concreta en ese momento o a veces no se dan cuenta. Claro, no es en el momento No. del evento. Ajá. Y también puede ser que que sea el miedo como una respuesta habitual, como algo cotidiano, que en realidad tiene que ver con algún hecho traumático. Tomando el ejemplo que vos diste de la cartera, a veces a uno la roban y después, viste que salís a la calle con la cartera siempre debajo del brazo, Claro. debajo de la axila, no hay Claro. manera de que la lleves de otra, porque en realidad es un miedo que se volvió una actividad que se volvió cotidiana. No voy a dejar Exacto. de mirar la cartera, no la voy a dejar de tener de otra manera. Bueno, esas son respuestas como algo habitual de un suceso Claro, que o no cualquier es de ahora. situación traumática, hayas tenido un accidente, Claro. una situación de violencia y tal vez pasó hace años Claro. y no podés despegar como tu emocionalidad Claro. de eso, ¿no? Se Bueno. dispara el miedo como exacerbado cuando Claro. otras personas no. A mí, cuando era chiquita, una vez salí de la pileta y enchufando la licuadora para hacerme un licuado, me agarró una descarga eléctrica, no llegué a electrocutarme, pero bueno, a partir de ahí, o sea, no hay manera de que yo enchufe, desenchufe, prenda, apago cualquier electrodoméstico sin que esté Claro. calzada y con las manos secas, es decir, Claro. me quedó ahí Sí. esa... Licuado esa no se cuestión. toma. Y licuado, me gustan igual los licuados, te digo, me gustan. Bueno, invitamos a los oyentes a que nos vayan compartiendo, el que quiera, recibimos sus mensajes y qué identifican en ellos y en sus vidas como miedos funcionales, como miedos disfuncionales Ujú. y también con qué frecuencia, porque lo importante acá es con qué frecuencia esto de la cartera, si estoy todo el tiempo Claro. pensando eso, o sea, ya también sería como Me el predispongo. monto, ¿no? Y la frecuencia y qué cantidad de miedo siento con respecto a eso. Ya tenemos mensajes. A ver. Mira vos, a ver. Gabriel Soriano. Buenas tardes, chicas. Un Sí. gusto volver a escucharlas. Bienvenido, Hola, Gabriel. gracias por Va, acompañarnos. dice Gabriela. Gaby. Gabriela. Bueno, Gaby, gracias por acompañarnos. Susi Villegas. Hola, Susi. Hola, Su. Hola, chicas. Feliz. El programa pasado me di cuenta que en mi miedo a manejar eran las expectativas muy altas. ¡Ay, qué Ay. lindo! Ya estoy por empezar mis clases de manejo. Gracias, chicas. Hoy preparada a seguir aprendiendo. Son geniales. ¡Ay, bien, qué Susana. lindo! Y además, manejar, ¿cómo es el nombre? Susi Susi. Villegas. Susi, manejar te va a dar una independencia, Y ya una va- sensación como de libertad. de libertad. también, ¿no? Ya después nos vas a contar. Bueno, la reconocemos. Te Te reconocemos, desde acá por totalmente. todo lo que has trabajado en la semana. Y también un poco, Ani, dejemos dicho esto, ¿no? Lo que decimos siempre, el coaching es acción. No es simplemente quedarnos con lo que escuchamos acá o con lo que tomamos notas, sino dar ese primer paso que te Sí. saca de donde estás, aunque todavía no te lleve a donde querés llegar, ¿no? Raúl López Plaza. Hola, Hola, Raúl. Raúl. Dice, hola, chicas. Mis miedos son a los cambios. A los Bueno, cambios. estuvimos hablando la La semana semana pasada pasada hablamos de los de cambios. ese era un tipo de miedo. Delia Oliva. Hola, chicas. Buenas tardes. Con gusto las escucho. Durante la semana les hice una pregunta. Hola, Delia. Sí, la Sí. tenemos y la vamos a responder en un ratito. Y Daniel Horowitz dice, hola Ana, hoy las escucho, me gusta el programa. Vamos, Daniel. Gracias. Bienvenido, Daniel. Y también tenemos, digamos, como parte de esto del miedo, podemos tener ausencia de miedo. ¿Y qué pasa con la ausencia de miedo? qué ¿Es peligro. funcional o disfuncional? Es disfuncional, porque como dijimos que el miedo nos protege, si hay ausencia de miedo, quiere decir que nos expone a Claro. situaciones como de peligro. No sentir miedo ante algo amenazante
no es conveniente porque no nos lleva a tomar recaudos, sobre todo si ese algo amenazante es algo real. ¿Alguna vez les pasó o conocen a alguien que se expone a situaciones riesgosas innecesariamente? A veces personas que se lastiman muy a menudo, otras que son como víctimas de hechos delictivos muy a menudo y como que por ahí Sí. no toman los recaudos. Sí, también se me ocurre, ¿no? Con este tema de las citas a través de las aplicaciones de citas, cuando, por ejemplo, alguien va a encontrarse con otra persona que, no sé, no tiene foto de perfil o no está Claro, chequeado, ¿no? Es de alguna manera o sea, no tener miedo de nada, no tomar ningún recaudo, también es estar exponiéndonos, no nos preservamos, ¿no es Y, cierto? claro. y estamos hablando de no tener miedo, porque en realidad hay mucha gente que por ahí, lo digo por mi marido, por ejemplo, que tiene así esta cuestión de ir y de poder probar, y no es que no tiene miedos, ¿sí? Sino que por ahí puede medir las consecuencias. Acá estamos hablando de la ausencia absoluta del Claro, miedo. las Sí, personas y de dicen, la, yo no le tengo miedo, a mí no y me de va a que pasar nada. esa ausencia o ese miedo reducido te expone. Te expone. Claro. Porque de alguna manera las consecuencias las ves, o te lastimás, o, por ejemplo, también tengo como un poco lo propio en cuanto a que yo crecí en una ciudad muy chica, de chica en un pueblito de 1000 habitantes, donde la inseguridad prácticamente no existe, después en una ciudad mediana, y después me vine a vivir a Buenos Aires, que es una ciudad mucho más grande y que tiene más riesgos. No soy una persona miedosa, pero en un momento me di cuenta, como a mí yo puedo andar a la noche, no sé, caminando y no soy miedosa. Hay muchas personas que a la noche solas no les gusta Claro. caminar o, bueno, O les da tomar miedo. recaudo, claro. Ajá. Lo que hago es tomar recaudos, porque en un momento yo me di cuenta que tenía demasiada confianza, demasiada, como si viviera todavía Claro. en mi ciudad natal. No habías contextualizado. Entonces, claro, esto puede pasar a veces por ingenuidad, Claro. por omnipotencia, por decir, a mí no me va a pasar. No, eso sos una exagerada. Eso no hay tanto peligro. Entonces, cuando tenemos esto de la omnipotencia, nos puede pasar de que el miedo se reduce mucho y nos termina exponiendo a situaciones peligrosas. Y cuando pasan estas cosas, es necesario que nos revisemos. Simplemente yo lo que hice fue revisarme, darme cuenta que no tomaba por ahí los suficientes recaudos en una ciudad que sí tenía peligros y no era lo mismo un pueblo de 1000 habitantes que una ciudad de millones. Sí, y también entendamos que quizás esta omnipotencia de la que hablabas tiene que ver con que desde chicos nos han enseñado a anular nuestras emociones, ¿no? Es decir, el no tengas miedo, ¿cómo vas a tener miedo por eso? Quizás hace que conozcamos adultos que no le tienen miedo a nada, ¿no? Como para entender un poco de dónde viene. Sí, en mí, por ejemplo, lo notaba más como un tema de exceso de confianza por haber vivido en Claro. un pueblito tan chiquito, o más ingenuidad también. Claro, exacto. Bueno, y volviendo a los miedos disfuncionales, ¿por qué nos sucede esto? Porque contamos con un aparato que tenemos en la cabeza que es nuestra imaginación, ¿no? Hay en nuestra mente un inagotable mundo mágico que tiene mucha capacidad de crear escenarios tenebrosos y trágicos a partir de un estímulo que puede ser real o imaginario. Y así disparar un miedo que puede ser funcional o no, ¿no? Porque cuando tenemos miedo siempre nos imaginamos las peores tragedias, Sí. ¿no? Que decís, ni en una película podría suceder esto que yo me estoy imaginando. A este mecanismo Virginia Gowell lo llama la fábrica del miedo, como que ahí en nuestra cabeza tenemos una fábrica del miedo. Por ejemplo, en la selva, ¿qué pasa con los animales? Ellos actúan por instinto, ¿no es cierto? Un animal más grande ataca a un animal de porte menor, seguramente va a tender a paralizarse o a huir. Pero nosotros no actuamos por instintos. Nosotros lo que hacemos es justamente pensar, imaginar, tomar datos del pasado, lo que podría pasar, lo que ya pasó, lo que le pasó a la vecina. Bueno, y ahí vamos armando nosotros escenarios futuros que justamente nos provocan miedos que muchas veces nos terminan paralizando, porque esos pensamientos terminan siendo como los hongos de la levadura que empiezan a crecer, crecer, crecer. Bueno, entonces, aunque a veces, por supuesto,
el miedo nos anticipa a un problema real, puede ser que la situación sea completamente imaginaria, ¿no es cierto? Eso que vos estás diciendo, en realidad nosotros tenemos como un mecanismo que se llama el mecanismo anticipatorio. Ajá. ¿Sí? Es un mecanismo que funciona perfecto y que es muy saludable, que vos te anticipes a una cosa. Eso nos permite poder planificar, prever cuál es la consecuencia, tomar qué decisión vamos a ejecutar en ese momento. Ahora, cuando ese mecanismo anticipatorio se dispara desde el miedo, ahí es el problema, porque ocurre esto que estás diciendo, ¿no? Nuestra mente es como que fabrica un montón de situaciones con diversos escenarios que no sabes cuáles van a ocurrir, si van a ocurrir, quizás no ocurra ninguno, y esa elaboración nos da, no sé, ansiedad. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público y voy a hablar en público, me anticipo a eso, ¿no? Me planifico, veo qué voy a decir, lo digo delante de mis amigos, espero una devolución, un feedback de eso. Ahora sí, yo pienso que voy a hablar en público desde el lado del miedo, ya no importa lo que haga, porque voy a ir pensando que va a ser mucho peor el escenario de lo que yo pensaba originalmente. Y quizás esté pensando, no importa lo que digas, no vas a poder, te va a salir mal, vas a quedar en ridículo, no es lo importante. Entonces, cuando hablamos con otros, ¿no? Cuando uno cuenta qué es lo que le pasa, está el otro que está escuchando. Ahora, cuando uno tiene la conversación interna, cuando uno habla consigo mismo, es muy difícil, Claro. ¿sí? Porque no hay nadie que te diga, no, eso quizás no pase. Esa conversación crece, bueno, como los hongos, Como los hongos de la levadura. crece, tal Claro. cual. Y el tema es que cuando eso se dispara sin conciencia, o sea, se dispara y va creciendo y no, a veces no tenés tanta conciencia de que está sucediendo y sin intención. Claro, absolutamente. Uno tiene que en ese momento, si pudiese, pensar que en la cabeza tiene un interruptor como el de la luz. Ajá. Y poder bajar ese interruptor, algo que es muy difícil y que se logra con hábitos, ¿no? Pero bueno, para eso están también todas estas herramientas que estamos Y diciendo. también yo siempre digo que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos lo que pensamos. Lo que pensamos es un pensamiento y así como pensamos una cosa, podemos pensar otra, poder disgregarnos de nuestros pensamientos. Claro, esto que siempre decimos de la autoobservación. Exacto. Y el tema es que eso termina siendo un círculo Claro, vicioso, que se autosustenta. claro, porque nos autoasustamos. Entonces Claro. termina siendo, ¿no? Como un círculo que no tiene fin. Y Virginia Gowell también dice, tenemos un asustador interno. El asustador interno Qué maravilloso ese concepto, sí, me encantó, es el asustador interno. un gran relator. Claro. Es un narrador espectacular, como el de los fogones, que empieza Claro. a contar un cuento y cautiva a la audiencia. Ujú. Entonces, en ese cautivar, empieza a armar escenas como si fuera un director de cine, un guionista, y va alimentando esa imaginación con hechos del pasado, con cosas que vio en la tele, con algo que leyó, lo que le pasó a la vecina, lo que le pasó a mi amiga, algo que una vez me contaron. Entonces termina siendo una película de terror impresionante y ahí el miedo se dispara sin control. Ajá. Claro. ¿Cómo desarticulamos este mecanismo? Porque es como en una noche oscura, ¿no? Y se dispara todo esto. Bueno, antes de decirles cómo desarticulamos este mecanismo, me encantó el concepto del asustador interno. Acá tenemos más mensajes. Bueno, Claudia Binotto dice, chicas, las felicito desde la Patagonia. Las saludamos muy clara la información, Juan Carlos y Claudia. Juan Carlos Beso y Claudia. grande, Juan Carlos y Claudia. Les mandamos Bienvenidos. un beso Muchas hacia la gracias. Patagonia. Guillermo de Andrea. Guillermo de Palermo. Escuchando sin miedo, chicas, ustedes generan confianza. Ay, gracias, qué lindo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guille. Bueno, y tenemos audio de Ana Laura de Temperley. A ver. Buenas tardes, Laura Rudy. Ana Tenemos Merly, audio de Ana Estela Laura de Maris. Temperley. Qué lindo poder escucharlas, qué lindo miércoles. Bueno, gracias a poder escuchar la radio de ustedes y la gran frase inspiradora de si hay miedo, aún así con miedo avanzo. Yo venía con un malestar, una inquietud y hoy
así con miedo me animé a hablar con una persona y eso me permitió bajar mi sufrimiento, mi angustia y abrirme a posibilidades y que todos esos pensamientos de no posibilidad ya no estén y poder avanzar. Así que gracias por esa frase y por la radio de la semana pasada y por lo que están haciendo hoy. Divina. Gracias por el Ay, mensaje. Gracias, Ana, siempre acompañándonos. Bueno, y te felicitamos, te reconocemos desde acá. Totalmente. De eso se trata, ¿no? Sí, de ir- avanzar aún con miedo. Bueno, vamos entonces a ver cómo desarticulamos este mecanismo. Primero y principal, dándonos cuenta de las sensaciones corporales, ¿no? Vieron que nuestro cuerpo no miente, el cuerpo no miente. Entonces, hacernos cargo de eso. Si tenemos el cuerpo tenso, si elevó la temperatura, ¿no? El cuerpo nos va avisando que tenemos miedo. Primero, entonces, reconocernos en el cuerpo. Lo segundo sería percibir, ¿no? En el aquí y ahora, ¿qué estamos experimentando? ¿Cuánto de lo que experimentamos responde a la imaginación y cuánto no, ¿no? Y a poder hacer un ejercicio que permita identificar esas emociones. Y descubrir a este asustador interno, ¿no? Y cómo va armando su hechizo, ¿no? Esto que vos dijiste, discernir, que es como, discernir es pasar por un cernidor, como por un colador. Bueno, ¿cuánto de esto es real y cuánto de esto es producto de ese relator interno que tengo y me está auto asustando? Claro, totalmente. Bueno, después, nombrarlo, ponerle un nombre a nuestro miedo, que es lo que nos trajo Estela, ¿no? Cuando ella pudo ponerle un nombre al miedo, automáticamente ahí pudo empezar a bajar y a trabajarlo. Y siguiendo con eso, lo segundo es poder escribirlo, ¿no? La escritura es un súper mecanismo sana. perfecto. Es terapéutica. Es terapéutica. Sí. Eso nos va a permitir discernir, identificar. Cuando escribimos como que nos ordena, el miedo se hace más chiquito. Y también esto que decía recién, discernir para identificar y diferenciar qué es lo que estoy imaginando de lo que es real. Y esto hace que el miedo se haga más chiquito. Verbalizarlo para hacerlo más chiquito. Y traerme una y otra vez al presente, porque recordemos que el asustador se alimenta de todo un montón de información. Claro, del pasado, de lo que pasó, de lo que me pasó a mí, a otros, de lo que vi en las redes y demás, y de lo que podría pasar. Y siempre lo que podría pasar es lo más trágico, ¿no? Sí. Lo más caótico. Ya estamos sobre la hora, pero le pedimos a Armando unos minutos más para contestar las preguntas que nos hicieron en las redes. Pero claro, sí, ¿Qué les parece? Bien. Dale. A ver, ¿alguna? Momento, acá. Tengo teorías para resolver ciertos miedos, pero hay otros que prefiero esquivar. Es la mejor, digamos, como acá se cortó lo que estaba escribiendo, pero es como la mejor... esquivar es la mejor manera. Sí. Bueno, yo, ¿de quién es la...? No tengo acá el nombre, no, porque a veces, por ejemplo, de Facebook Bueno, no dice. Nosotros decimos que las emociones cualquiera, en este caso estamos hablando del miedo, pero cualquier emoción es como el tablero de un auto. Cuando en un auto, por ejemplo, se prende la luz de la nafta, ¿a alguien se le ocurriría decir, no, hago de cuenta que no miro, esa luz no se prendió? No, bueno, le prestamos atención. Cualquier emoción que venga a nuestra vida, para algo viene. Entonces, quizás esquivarla no estaría siendo una opción, porque eso que está esquivando igualmente en alguna parte de su cuerpo va a quedar y después se va a manifestar quizás en dolor de cabeza, en insomnio. Sí, además parte de las herramientas, todas las herramientas que dimos fue justamente sentirlo, nombrarlo, escribirlo. Y claro, menos esquivarlo. Menos esquivarlo, digamos, para achicar ese miedo y para poder transitarlo y resolverlo, justamente todas las herramientas te llevan a reconocerlo, a hacerme cargo. Ajá. Otra pregunta. Tengo miedo a volver a engordar. Bueno, acá nos puso un montón de cosas. Algo vamos a contestar, pero no sé si todo. Si no, nos quedamos hasta mañana. Volver a engordar, manejar, dormir en la oscuridad, enfrentar responsabilidades, compromisos. Ajá. Bueno, mira, dice que tiene miedo al tema de manejar. Hoy tuvimos el ejemplo de Susana, ¿no? Que lo que pudo hacer Susana es medir cuánto era su expectativa, ponerse metas más pequeñas, pero poder
insistir y utilizó las herramientas de la semana pasada, así que me parece que ahí podríamos decirle, busquemos por ese lado como Susana. Y con respecto a volver a engordar, recordemos que los kilos no son como, digamos, lluvia que cae en nuestra cabeza, digamos, los kilos nos los vamos poniendo nosotros a través de la comida que ingerimos. Entonces, quizás el miedo a volver a engordar esté relacionado con no poder hacerme protagonista de mi vida, ¿no? Entonces, yo sé que si adopto un estilo de alimentación saludable con un plan de actividad física, digamos, está entre una de las opciones poder engordar, porque es, digamos, una enfermedad que tiene múltiples aristas, pero, digamos, no va a ser descontrolado el tema de volver a engordar, ¿no? Y con respecto a enfrentar responsabilidades o compromisos, bueno, el otro día también dimos herramientas sobre el tema de poder escribir nuestros recursos, ver qué otras posibilidades tenemos, poder ampliar nuestros recursos para poder justamente responder a las responsabilidades o compromisos que vamos tomando y hacernos... comprometernos con lo que sentimos que vamos a poder responder. Claro, aparte responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces yo tengo que pararme mis recursos para saber de qué manera qué habilidad tengo para responder ante la situación que me toque. Miedo a perder mi independencia económica y física, ¿sí? Herramientas, ¿qué herramientas, pregunta, puede? Algunas herramientas, además de las que hemos dado, ¿no? Pero por sobre todo quizás es, además de ver cuáles son sus recursos, ver esto que es una cosa anticipatoria, poder hablarlo, si ya lo está viendo, quizás con alguien que está dentro de su círculo, poder hablarlo, poder manifestarlo. No se olviden que cuando nosotros hablamos y nos escuchamos y nos escuchan, es mucho más fácil poder plasmar cuál es nuestro temor. A lo mejor no es tal, y lo magnifica de una manera absoluta. Ese es un buen recurso. Y también poder prepararnos, anticiparnos, ver con quiénes contamos. Claro, reconocer nuestros límites. Yo les había traído un miedo, una pregunta de los miedos. Y también habían preguntado, había una pregunta que decía que ahora que estaba más grande de edad, le costaba los cambios o ir por cosas nuevas, ¿no? Y que notaba que eso antes no le costaba de la misma manera. Creo que esto se responde un poco con las herramientas que fuimos dando, tanto la vez pasada como esta, como que cuando vimos el tema del miedo a los cambios. Exacto. O a lo nuevo, ¿no? Que lo que nos asusta es lo desconocido. Esto salir de nuestra zona conocida, ¿no? Y que a veces es dar pequeños pasos, lo que sentimos que podemos dar, plantearnos una meta, pero algo también que nos entusiasme y poder contactar con el logro. ¿Cómo me voy a sentir cuando ya haya logrado eso o haya conseguido eso? ¿Qué voy a pensar de mí? ¿Cómo me voy a sentir? Y seguramente te sale decir, bueno, voy a estar orgulloso o orgullosa de mí, me voy a sentir con más confianza. Y bueno, entonces vale la pena o vale la alegría pasar por ese miedo e ir a la acción. Aunque sean pasitos más cortos, tal vez de joven era mucho más arriesgado o arriesgada y ahora no tanto, pero lo importante es siempre ir desafiándonos, porque eso es lo que nos da satisfacción también. Y también entender que estamos en permanente cambio, ¿no? Si hay algo de lo que estamos seguros es que todo va cambiando y a pasos agigantados, incluso las células de nuestro cuerpo se renuevan cada 24 horas. Entonces, tal vez soltar un poco el control también de las cosas que yo no puedo controlar y confiar en que voy a tener recursos para atravesar. Y también le diría, así como un Laura Tip, que el tema de la edad es como una creencia bastante limitante, porque yo hace poco corrí una carrera en Palermo y les digo que había una mujer de unos, no sé, 80 años y les digo que le tuve que hacer el aguante, ¿eh? Así que el tema de la edad es una creencia, yo la desafiaría también. Por ahí es algo que nos lleva a la zona de comodidad. Claro, entonces, corrernos de ahí. Yo ya tengo esta edad, me quedo así. ¿Qué haría si tuviera 20 años menos? ¿Qué paso daría? ¿Qué meta me pondría? Claro. Y bueno. Alguien acá me preguntó sobre el miedo a la ignorancia. ¿Le tiene miedo a la ignorancia? Bueno, yo lo que le diría es que
reconocer nuestra ignorancia nos conecta directamente con nuestro saber, ¿no? Si yo no me reconozco ignorante en nada, me estoy perdiendo de todo lo que podría expandirme, ¿no? Si yo creo que ya sé todo, entonces no podría conectar con el saber, ¿no? Es una de las declaraciones que más me gusta, declararme ignorante, porque eso me abre la puerta al aprendizaje. Y además Sí. porque quizás tiene que ver con la autoexigencia, ¿no? Con el anticiparse a cosas que, como hablábamos recién Sí, con la es que máquina. tenemos también una de los creencia que la ignorancia tiene que ver con que sos un bruto y la Claro. ignorancia no tiene que ver con eso, tiene que ver con que no podemos conocer y saber todo, Todo. porque Claro. hasta las personas más sabias declaran no sé ante ciertas preguntas o ciertas áreas de su vida. Vos podés ser muy sabio en un aspecto y en otro no, y pretender saber todo y tener todas las respuestas te pone en una situación de autoexigencia tan grande que realmente lo pasás muy mal. Claro. Cuando vos podés decir, puedo decir no sé, y no pasa nada. No paso a ser ignorante, bruto, no sé, un animal, qué sé yo. No, Claro. simplemente puedo Mm. decir no sé, puedo decir no sé esto en este momento, pero lo voy a averiguar, no sé, Claro. pero lo puedo aprender. Y te trae Sí. una liviandad y una paz que yo, Claro. al que haya hecho esa pregunta, le recomiendo que vaya por Claro. ahí. Bueno, nosotras, Sí. Estela, que somos contadoras, muchas veces pasa con colegas que con tal de no decir no sé, ¿no? Por no decir de esto no sé, muchas veces dan respuestas equivocadas a los clientes Claro. que después caen en nosotras. Que a ¿no? veces está bueno. Porque, Además, ¿quién te da más Y- credibilidad? claro. Alguien que a veces te dice, mira, mira, eso lo voy a no pensar. lo sé. Déjame ver Claro. cómo lo Sí, podemos mira, ver. eso Todo el no lo tiempo sé, están pero te saliendo lo nuevas averiguo. resoluciones, Claro. o sea, no podemos No saber podés. de todo el tiempo, y entonces Ah, por ahí reconocernos claro. ignorantes, creo que eso también nos genera, como decís vos, confianza. Confianza. En el Claro, cliente. a mí como- no me daría confianza alguien que es como un sábelotodo. Claro. Exacto. Es como dicen los Lelutier, ¿eh? No hay que saber todo, hay que saber el número de teléfono del que El que sabe. sabe todo. Solo puede saber quien reconoce su propia ignorancia. Muy bien. Bueno, y ya nos tenemos que despedir, porque son 6 y 7 A de la ver, tarde. no sé qué nos está haciendo una seña. ¿Hay mensajes? No, No. no, dice Bueno. bueno, podemos seguir un poquito más. Bueno, les dejamos las frases para Sí. ir cerrando. Bueno, esperamos que estas respuestas, bueno, les haya aportado ciertas posibilidades o nuevas miradas sobre los miedos que cada uno tiene. Los invitamos a que nos puedan dejar en las redes, en la radio, otras dudas, también que puedan aportar con cosas que ustedes sientan que tienen información y tal vez nosotras no sabemos, porque es así. Sí, yo quisiera dejarles algo que a mí me parece que es valioso, ¿no? Cuando hace un rato que estábamos hablando de esta posibilidad de salir de la zona de confort, que nosotros decimos que es una zona que es conocida, que no es confort porque sea confortable ni linda, sino porque la conocemos, y es que cuando vemos que tenemos que hacer algo y hacer un movimiento hacia afuera, por ahí podríamos preguntarnos, ¿cómo sé que no puedo hacer esto? O que sí puedo, si nunca lo hice. Claro. O si lo hice o ya estuve en esta situación, ¿cómo la puedo mejorar? Claro. ¿Qué es lo Sí. peor que puede pasar? ¿Y qué es lo ¿Qué mejor? es lo mejor que puede Claro, pasar? esa pregunta me encanta. ¿Qué es lo mejor? Porque Sí. si me quedo en lo peor, no me muevo. Pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Es una pregunta maravillosa. ¿Qué recursos tengo en otras áreas de mi vida y que puedo usar en esta? esta. Porque a Sí. veces los recursos los ponemos como en estancos, ¿no? Como si fueran en Claro. casilleros. Yo tengo recursos para Claro. esto y no para esto. Y a veces los podés Los podemos pasar, mutar. sí, de un área a otra. Claro, sí. Bueno, les trajimos un par de frases. Una que es de Krishnamurti, que dice, el temor es tiempo. Si no hay tiempo, no hay temor. Yo en las redes pusimos una cajita Una cajita. para votar. Algunos pusieron que no la entendían bien y otros que los dejaba pensando. Esta frase tiene que ver con, ahora supongo que ya todos la captaron, porque el asustador interno y el imaginario y esa conversación que se agranda como los hongos de la levadura, ¿de qué se alimenta? Va al pasado y proyecta al futuro, imagen tenebrosa, toma información, va al pasado, va a lo que le pasó a la vecina. Claro. Entonces, ¿qué hay? Tiempo, pasado, presente, futuro. Va y viene, va y viene, va y viene. Si no hay tiempo y yo me traigo al presente,
el miedo se hace Se hace súper pequeño. chiquito o no, o directamente ¿Y desaparece. cuántas veces ante una decisión que nos dio miedo, así sin pensarlo, lo hicimos y ya? Claro. Que si hubiésemos tenido el tiempo de pensarlo, quizás nunca hubiésemos tomado esa decisión. Y ¿no es por eso cierto? también están los pensamientos positivos, ¿no? Que uno lo parece que los estuviera dejado de Claro. lado, pero la mente actúa, ¿sí? A la mente hay que darle algo para que piense y que Claro. no piense lo malo, ¿sí? Porque O que pensar no va a piense pensar. de más, Claro, digamos. pensar va a pensar, entonces a veces es bueno, listo, démosle algo interesante para que piense. Claro, alimentarla con pensamientos positivos. Bueno, y otra frase de Richard Bach que dice, échate a volar y te crecerán las alas. Ay, Qué re lindo. linda Salvador esa Gaviota. frase. Me encantó. Bueno, próximo programa, temazo. Ya tengo ganas de quedarme acá hasta el miércoles que viene. Miren lo que les digo. Porque llueve, te Porque querés quedar. llueve. Sí, me encantan los días de lluvia, chicas. Bueno, próximo programa vamos a estar hablando del coraje, vamos a estar hablando de la ansiedad, ¿no? Y de cómo vamos a seguir con herramientas, ¿no es cierto?, para poder Sí, y además se atravesar el miedo. relacionan con el miedo, porque el miedo dispara la ansiedad y a su vez el coraje nos ayuda a Atravesar avanzar el a pesar miedo. del miedo. Así Claro. que, bueno, redondo todo. Claro, no se muevan de ahí. Bueno, Bueno, los despedimos. Los Vamos a dar nuestras redes. dale, y los despedimos y la despedimos a Estela Y a también, una Estela. genia. Gracias por Muchísimas habernos gracias por acompañado. invitarme. Realmente me encantó la experiencia, la pasé muy, muy lindo. Y la verdad es que es emocionante poder transmitir, ¿no? Todo esto que uno le apasiona. Y bueno, la verdad, y hacerlo con gente querida es todavía mucho más lindo. Así que muchas gracias. Bueno, halagadas por tus háganme palabras. ese Sí, que le está hacen a los bueno venir a oyentes. esta radio Sí. porque te vas como con la autoestima por las nubes. ¿eh? Bueno, tiene parte del coaching eso también. Es una emoción, es una emoción. Sí, dice Armando. Sí. Bueno, les dejamos nuestras Les dejamos redes. nuestras redes, coach.laurarudy. coach.estela.maris.nigro. Y Ana Merli, Vivir Simple. Bueno, hasta el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde por Radio Inclusiva. Gracias. Chau, chau. Gracias, Chau. chicas. Chau, chau. Gracias por todo.